Bien amigos, en el video del día de hoy le va a tocar otra vez al 350Z, el cual cuando lo compramos sí le servía la chapa de este lado, dejó de funcionar. Me he dado cuenta que es algo normal en estos carros que se les friega esta chapa. No sé si se quiebra, no sé si se sale de donde se agarra. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué tiene y vamos a ver qué tan difícil es arreglarlo. Como les dije en el video anterior amigos, ya nos llegó el vinil para forrar el cofre, pero primero lo vamos a pintar de la parte de adentro porque es blanco. Entonces lo vamos a pintar en color negro con una pintura anticorrosiva para que no se esté oxidando o algo donde hubo cortes. Si recuerdan, está cortada toda esa parte para hacerlo un poquito más alto. De esta manera después vamos a forrarlo y les voy a grabar todo el proceso, por supuesto, porque va a ser nuestra primera experiencia forrando una pieza grande. Si ustedes recuerdan, en el video del Corsa le forramos el alerón. Si ustedes recuerdan, ya hace como un año que forramos el alerón del Chevrolet Corsa, el cual lo forramos con este vinil de fibra de carbono que se mira súper bien, súper padre. El sol no le ha hecho nada al vinil. Claro, el carro estuvo tapado mucho tiempo. Ahorita ahí lo destapé porque lo prendimos. Si quieren ver cuando volvió a prender, en TikTok están los videos de cuando volvió a prender el Chevrolet Corsa, el cual lo vamos a estar detallando. Vamos a instalar bien la fascia delantera, vamos a volver a pulir los faros, que también estos, yo hice esto amigos, le pusimos la tira LED, le pusimos la lupa de ojo de ángel y los pintamos en color negro, le metimos LED. Si gustan ver cómo lo hicimos, se los voy a dejar abajo en la descripción. También pusimos lo que es el frontal. Hay varios detalles que le estamos haciendo a este carro y vamos a seguirle avanzando. Pero bueno, así es como lo forramos. Se mira bastante bien, la verdad, se mira un acabado muy bueno. Y el plan es hacer lo mismo en el 350Z. La diferencia es que el vinil no lo compré donde mismo. La textura del vinil, porque tiene textura, es diferente también. Y la calidad supuestamente es mejor, la de este vinil que nos acaba de llegar. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal nos gusta, si nos queda. Estaría excelente para forrar otras piezas con ese mismo vinil. Bueno amigos, pues ya sin más, vamos a mover el Z un poquito para atrás para abrir la puerta y ver qué es lo que tiene dentro de esa chapa, qué es lo que pasó. Bien amigos, aquí como les digo, los seguros no están puestos y no quiere abrir para nada del mundo. Vamos a ver qué es lo que tiene. Un amigo tiene uno también y tampoco abre esa puerta. Me imagino que debajo de estos tapones es donde están los tornillos para sacar la chapa y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Y bien, una vez que quitemos los tapones nos topamos con los tornillos que son de estrella o dado 10. Vamos a quitarlo con estrella, a ver si no lo barremos. No están apretados. Esperemos que no se nos caiga. Ahí está saliendo. Vamos a quitarla. Bien amigos, ya salió. Y si vemos desde aquí, el mecanismo sí funciona. Ahí está. Se abre la puerta, pero está quebrada la chapa. Se quebró. Se agarra de aquí y se quebró. Así que vamos a ver qué podemos hacer para salvarla. Ya que esto es lo que hace esto. El mecanismo está medio rarito, Está medio raro. No es como otras chapas. Se está quebrando de acá también. Se quebró de aquí. Están medios frágiles. Voy a ver en internet cuánto cuesta. Vamos a repararla por mientras porque pues ya la quitamos. Y vamos a ver en cuánto sale. Miren nada más. Intentamos no ensuciarnos. Intentamos pegar todas las piezas, pero hicieron falta muchas piezas. Lo que hice, le puse estos mini cinchos para que sujetara la clavija. Vamos a ver si funciona. Lo dudo porque le tuve que quitar este resorte. Es el que hace que se devuelva el gancho. O sea, que haría que probablemente se quede la puerta disque abierta, pero igual tiene el otro resorte. Lo único que pasaría es que se quedaría abierto el seguro, pero según yo no, ya que tiene el otro que está adentro. Bueno, en fin, no sé, vamos a ver si nos quedó. Le quité ese resorte porque hacía que se botara de igual manera. Ahorita lo vamos a instalar, vamos a ver cómo queda.
Esperemos que bien, nomás estoy esperando que se seque el top. Lo pegamos con top las piezas porque este centro gira. Entonces ahorita le vamos a echar aquí este tipo floja todo para que quede más blando. Y estoy esperando nada más que seque bien el top y que quede macizo. Y ya con los hinchos, pues que no se bote tan fácil. Vamos a ver qué pasa, amigos. En eso y lo ponemos y se cae. En eso y si nos dura 1 año, 2 años, pues estaría estupendo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Amigos, acabo de volver a poner los tornillos. Hay que poner los tapones, pero miren, no me la creo porque sí funcionó. ¡Auch! Ahí está la puerta otra vez, amigos. Y me he dado cuenta que muchos Zetas tienen este problema, ¿eh? Un chorro de Zetas les pasa que la del piloto o la del copiloto es la que les falla. Ahí está. No me quiero... Hasta miedo me da abrirla, la verdad. O sea, jalo. Ahí está. ¡Qué vole! Ya quedó, amigos. Y así nomás. Así que pues, si tienes un 350Z y una de las puertas no te funciona, este video es para ti. Fácil, rápido y baratísimo. Si no tienes los hinchos, pues hay que conseguir unos. Pero así nomás. Fue top o con la loca, cinchos mini y un poquito de tiempo. Y ahí quedó. Nos ahorramos una bisagra. No me la creo, amigos. Miren nada más. Hay que ponerle los tapones. Ahí está. Vamos a ver si con el seguro no pasa nada. A ver si no termino echándola a perder. Ahí está. Ay, no puedo creerlo, qué bueno, ¿eh? Bueno, amigos, pues si conoces a alguien que tenga un 350Z y tenga ese mismo problema, este video es para ellos. Mándaselos para que les pueda servir. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Y como les dije, voy a estar subiendo contenido de así, aunque sea cortito, no hay problema. Es todo lo que le vamos a estar haciendo a los carros. Claro, viene el video del vinil y ese va a ser mucho más largo. Pero por ahorita, pues como les dije, estoy enfermo todavía. Nada más es este pequeño video. Que tengan un excelente día. Comenta, compártelo para que se sigan moviendo los videos y que de esta manera esta comunidad crezca. Suscríbete al canal si eres nuevo. Vienen muchísimos videos. Este año le vamos a dar con todo. Que tengan un excelente día y muchas gracias.